Es increíble cómo los Cuatro Fantásticos que nacieron en los años 60 ya tuvieron tres adaptaciones, una medio que está desaparecida porque realmente no se puede encontrar una buena calidad porque era una cinta que no tenía que haber salido a la luz y por temas externos de que el director y el guionista hicieron una copia para ellos y supuestamente está la teoría de que el que le hizo la copia se quedó uno para él y por eso podemos ir adquiriendo esa versión. Era una versión que no tenía que haber existido, en pocas palabras. La que sí se puede denominar como la primera adaptación de los Cuatro Fantásticos, la versión del 2005, que es una película que tiene cosas muy buenas, cosas muy malas y otras cosas que ni pinchan ni cortan en cierta manera. Siento que es una película que en tema de elección de cast, a primera, por lo menos de vista, es perfecta. Es increíble en ese aspecto. Por más que los trajes no tengan nada que ver y creo que no tienen ninguna referencia como tal a alguna faceta de los cómics de los Cuatro Fantásticos. Pero para mí, Evans es una locura como Antorcha Humana. Por más que siento que lo hacen demasiado torpe al personaje de Johnny, no me termina de gustar. O sea, me parece que está copado. Creo que su vuelta en Deadpool and Wolverine funcionó muy bien. Después, para mí, tenemos el mejor Red Richard, por lo menos de vista. Y en cuanto a cómo hicieron que utilice sus poderes también. Porque ahora, cuando hablemos bien de la nueva, voy a decir algunas cosas de esto. Pero siento que posta que en vista, en tema de poderes, desarrollo de personaje, es el mejor Red Richard que se ha visto. Porque el de Krasinski apareció muy poco y no creo que lo volvamos a ver. Y después, Su a mí no me convence. Me parece un personaje sumamente aburrido y a la vez insoportable. En las dos películas, creo que en la segunda encima es peor. Y después, la Mole es increíble. Porque si bien este último, interpretado por Evan Moss, está interesante, siento que tiene cosas muy copadas. Porque toma mucho más de lo que es el personaje en los cómics, de una faceta puntual. Ese siento como que era mucho más realista el tema de que al haberse convertido en la Mole, que lo rechacen, que se sienta tan solo, está muy, muy copado esa faceta de depresión en cierta manera, por denominarlo de una manera. Y eso es lo que me gusta mucho de esa película. O sea, tiene elementos muy copados y Doom para mí es lo mejor de la película. Es increíble lo que se hizo con Victor Doom en su momento. Por eso creo que no me termina de convencer la elección de Robert Downey Jr. como Doom, pero siento que tal vez en importancia hoy en día en Marvel no hay nadie de ese calibre para poder interpretar a Doom. Después la versión del 2015, por Dios, es un desastre. Creo que no es la peor película de superhéroes de este siglo y en general, porque existe Suicide Squad del 2016, que es un desastre desde que empieza hasta que termina, y la fallida Justice League de Whedon, que si bien Snyder dirige en gran parte de su película, gran parte de esa película, el corte final lo termina haciendo Whedon y es como que es más contable como una película de Whedon que de Snyder. Además que es una película súper mediocre, o sea, de las peores películas que una persona pudo haber visto en un cine. Y esta versión siento que está muy interesante, primero porque en sus primeros 20 minutos hacen presentación de personajes con cada uno mostrándose. Es algo muy de los cómics eso. Es más, el primer cómic tiene muchos elementos de eso. Pero para mí lo más importante es cómo la película, en vez de tomarse 45 minutos de hacer que ellos tengan los poderes, que cómo se conocieron, todo el estilo, te lo hacen 10 minutos. Es una película que realmente prefiere darle importancia a otras cosas. Y siento que es ahí donde triunfa la película. Que es una película que sabe, como ya venimos teniendo, que es Spider-Man, Batman y todo eso, ya llega un momento donde el personaje es tan conocido que no necesitamos una presentación como tal. Con Superman ya lo dije, es una película que ya teníamos 3, 4 Superman, no necesitaba una presentación como tal, por ende era mejor ya presentarlo, en este caso con 3 años en el futuro, desde que Ken llegó acá. En cambio, creo que si no me equivoco eran meses o un año, no recuerdo ahora bien, y eso está muy bien. Primero porque se pasa rápido, si quieren te lo pueden llegar a mostrar en un flashback futuro, en una secuela o incluso en Doomsday y todo el estilo, pero siento que le juega mucho más a favor a lo que es la película. Después, para mí, uno de los aspectos donde mejor triunfa la película es sin duda su sonido. Es increíble lo que es la banda sonora, porque ya los trailers resonaban mucho con el Fantastic Four de fondo y todo el estilo, pero siento que en cine funciona mucho mejor, porque es algo que retoma mucho, sin hacer una comparación como tal. Creo que es probablemente lo más cercano en mucho tiempo a lo que fue Doom el año pasado, con esa banda sonora de Hans Zimmer que te retumbaba todos los oídos y era una locura. Siento que funciona muy bien en ese aspecto, que acompaña muy bien y a la vez tiene muchos momentos de epicidad esta banda sonora. Creo que les juega muy bien la elección de composición que eligieron. Y después, a ver, el caso a mí, para mí están todos bien. Tal vez Joseph Quinn es el que menos me terminan de convencer de los 4 a lo que hicieron en la película. Siento que tal vez lo mejor que tiene este Johnny es que no lo mostraron solo en su faceta cómica y de torpe, sino que lo hicieron un personaje interesante y lo tomaron mucho más a los cómics, que es el tema de que si bien Johnny no está al nivel intelectual de un Reed Richard, sí que es una persona inteligente, una persona que en este caso hace cosas interesantes en la trama y es importantísimo, por más que no lo parezca en esta trama, y eso creo que le fue muy a favor al personaje. Más que nada porque ya teníamos versiones, las dos versiones anteriores, uno es como muy torpe
torpe, pero muy gracioso y carismático como lo es el de Chris Evans. Y el Michael B. Jordan directamente no tiene personalidad. Lo quiero mucho a Michael B. Jordan, pero es un desastre en los Cuatro Fantásticos de ese año. O sea, no tiene un desarrollo como tal, pinta más para hacer la mole que la Antorcha Humana. A ese punto, lo que es la película. Una de las cosas que más me gustaron encima de esos primeros 20 minutos es el tema de que mostraron lo que es la primera fase. O sea, el primer tomo de los Cuatro Fantásticos estuvieron reflejados en esos primeros 20 minutos. Creo que no para el habitual consumidor de Marvel, pero sí para alguien que lee los cómics, como en mi caso, porque yo justo me leí la primera grapa un día antes de ver la película, por un tema de que yo tenía muchas ganas de ver la película, quería ver más o menos qué me podía llegar a esperar, como sabía que más o menos iban a adaptar lo que es esto, que es los comienzos de los Cuatro Fantásticos. Dije, bueno, voy a leerlo por si las dudas. Tampoco quise leer mucho más de la primera grapa por un tema de que tampoco quería darme indicios de cómo podía ir esto, por más que sabía que en algún momento cercano iba a estar introducido el tema del multiverso, pero eso, es increíble en ese aspecto. Es una película muy divertida, o sea, se me pasaron volando las 2 horas. Siento que tiene momentos muy buenos. Hubo momentos donde yo esperaba que podía llegar a pasar una cosa puntual, no pasa, pero a la vez siento que eligen muy bien cómo va desarrollando toda la trama. Pues Julia Garden es increíble, o sea, como Silver Surfer. Siento que es un personaje muy bueno, pero para mí probablemente uno que aparece poquísimo, porque creo que no aparece ni 10 minutos, que es Ralph Ineson como Galactus. Al fin podemos decir que realmente tenemos a Galactus por primera vez en pantalla en live action, porque realmente hasta ahora no hubo una adaptación como tal, porque a Galactus lo vemos desde lejos, no mucho más, en los Cuatro Fantásticos del 2007, y esta es como su primer gran aparición en cines, porque creo que no recuerdo dónde aparece, pero está muy copado que al fin podamos ver a Galactus. Se ve muy imponente. Tengo entendido que IMAX se ve mucho mejor. Y después, para ir cerrando, siento que los Cuatro Fantásticos no es una obra maestra, incluso no sé si me parece mejor película que Thunderbolts. Creo que Thunderbolts va a ser una película que me guste mucho más a lo largo del tiempo. Hay que ver cómo termina pareciéndome de acá a fin de año en la película de los Cuatro Fantásticos, pero sí que con sus cosas buenas y sus cosas malas logran hacer algo que no pudieron hacer las dos versiones anteriores, que es el tema de que este grupo se siente una familia, porque realmente hasta ahora veíamos un grupo de 4 amigos y no mucho más, forma que, por ejemplo, a mí la versión de 2005, eso algo lo había leído en Twitter y yo ya lo había pensado cuando en directo la semana pasada estábamos viendo los Cuatro Fantásticos, el tema de que la Sue y el Johnny del 2005 en ningún momento parecen hermanos. Literalmente había más chances de que terminen juntos a que sean hermanos. A ese punto llegaba la película, cosa que me pareció muy raro. Pero en cambio acá siento que, primero, expande mucho el tema de la inteligencia de Reed Richards, algo que me parece muy interesante. Casi que hasta por momentos te diría que pareciera un profesor en cómo empieza a anotar fórmulas y todo el estilo para descifrar todo esto. Y eso creo que es un aporte muy bueno. Y eso que a mí, desde un comienzo, Pascal no me terminaba de convencer. El tema del bigote me hacía mucho ruido, porque es como que no hay tantas facetas de Reed Richards con bigote, pero siento que lograron equiparar perfecto el tema de que sea un bigote, pero no un mostacho ni nada por el estilo, sino un bigote fino, parejo, que se acorde a lo que es el personaje, porque no puedes ponerle una barba como si tuviera 20 años sin cortarse la barba, pero en general está muy bien. Pascal creo que sorprende bastante. Hay muchos elementos importantes en la película que son referentes a los cómics del personaje de Pascal y los mismos de los otros tres, y eso es muy bueno, porque se nota que le dieron mucho énfasis al tema de que sean los 60 y la importancia que tuvo. Por eso creo que estos Cuatro Fantásticos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ha sido una gran película, una película muy entretenida que se disfruta, se pasa volando esas 2 horas con sus 2 escenas post-crédito. Tiene un homenaje a Jack Kirby que para mí es, si no es lo mejor de la película, pega en el palo probablemente. Ese homenaje a Kirby que siento que Marvel hace bastante tiempo le venía debiendo, primero porque en ninguna versión de los Cuatro Fantásticos anteriores tiene como un homenaje como tal. En cambio en esta película sí al fin pusieron, y es una frase puntual, no es nada de spoiler nada por el estilo, pero me pareció un detalle muy copado. Así que bueno, gente, vamos a dejar esta crítica para acá. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima crítica.